Hola amigos y bienvenidos a un episodio más de tu podcast, La Academia de Elite. En este episodio de hoy estoy acompañado en mi transbordador espacial directamente desde Saturno, el comandante y jefe a cargo de la nave, Pedro Moreno. Pedro, bienvenido a la Academia. Ese es mi rol. Vos sos el comandante a cargo de la nave. En esta nave llamada vida. Ponele. Pedro, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás contento con los episodios? ¿Te ha gustado lo que has visto? ¿Sabes que sí? ¿Has aprendido de entrenamiento, Pedro? Sí, y estoy contento porque hoy vamos a aprender también así, como si fuese un programa de niños. Que es un plan de entrenamiento y sabemos que es la un vida, tema, ¿no? Pedro, se trata de aprender. Y bueno, y desaprender. Como la gente que camina por detrás tuyo y va aprendiendo algunas cosas. Y bueno, Que hay una diferencia entre aprender con H y aprender sin H. creo que estaríamos preocupados si pasa alguien habiendo sido aprehendido. Aprendido, exacto. Bueno, sí, el episodio de hoy vamos a hablar de algunas cosillas que respectan al entrenamiento y más en específico hoy vamos a estar hablando de planificación de entrenamiento y periodización de entrenamiento. El episodio de hoy lo vamos a dividir en dos episodios. Por un lado vamos a hablar del armado del plan, o lo que sería la planificación, y después vamos a hablar de la programación, que sería la parte más macro del entrenamiento, para que de una vez por todas puedas entender si lo que estás haciendo es planificar el entrenamiento o armar una programación, o armar un programa de entrenamiento, que son dos cosas diferentes, y que el meollo de la cuestión está en saber entender cuál es cuál. Todo esto que acabo de decir no dije nada, pero parece que dije un montón. ¿Te parece si empezamos con una experiencia que tuve en uno de los primeros gimnasios a los que fui, en Mérida, en Venezuela, donde la precisión... ¿Cómo es Mérida? Muy lindo. Tenemos que ir a grabar un episodio a Mérida, Pedro. Ojalá. Hay que hablar con la Secretaría de Mérida para Cultura para que nos lleve a hacer un episodio de Trainability. Va a ser difícil. Bueno, Pero te gustaría. Hay muchas montañas y tal vez ayude a que te salga esa barba que por fin quieres tener de escritor. Wow. Bueno, mira. Este fue un gimnasio al que fui en donde era común que la práctica, cuando entraba un cliente, un alumno nuevo, era medido, era pesado, incluso le tomaban las medidas de extremidades, de los brazos. Antropométricas. Ok, así mismo. Entonces venía uno de los entrenadores allí y sacaba una planilla donde te ponía, bueno, lunes, estaba lunes, martes, miércoles, viernes, creo que el sábado también, y te ponía, bueno, lunes, pecho, Día Internacional de Pecho en los gimnasios, pecho, tríceps, trapecio, antebrazo, martes, cuádriceps, gemelos, Obturador del ano. aductores, tibiales, y bueno, allí pasaba 2 horas y media a veces. Y eso entra como un plan de entrenamiento. Bueno, hay tanto que desentrañar en este episodio que es como que podríamos hacerlo eterno. Voy a intentar en este episodio no tocarme la cara, porque vi que el episodio pasado me tocaba demasiado la cara. Voy a hacer el intento. Cuando hablamos de un plan de entrenamiento o el armado de un plan, podemos hacer referencia a muchas cosas. Por eso se confunden mucho los términos de programar, periodizar, planificar, estructurar. Son como que siempre estamos hablando de algo, pero no se entiende muy bien, muy claramente de qué hablamos. Para el más sencillo entendimiento de las personas que nos están escuchando, vamos a referirnos a planificación a lo que respecta al armado de la sesión de entrenamiento o de las sesiones de entrenamiento, como lo más micro, que sería esa semana de entrenamiento, esa rutina del gimnasio,
esa sesión de entrenamiento, los ejercicios de la sesión, etc. Eso para nosotros va a ser el plan. Creo que también entonces es bastante importante saber qué palabras se usa cuando hablamos de plan de entrenamiento, porque por ejemplo estás diciendo mucho de, está bien, sí, la sesión, la semana, incluso de entrenamiento, y creo que ayuda bien a clasificar qué es cada una de esos pequeños puntitos que hace como la imagen muchísimo más grande del plan de entrenamiento. Exacto. Sí, es que esto es como le ha pasado a los entrenadores históricamente, que vas a una reunión y te dicen, ¿me haces una rutina? Y es que en realidad la rutina es como la gotita que va llenando el balde. ¿De qué te sirve hacer una rutina si no tenés un plan? ¿De qué te sirve un plan si no tenés una programación? ¿De qué te sirve una programación si no tenés una planificación? Entonces es como esa mamushka literal, que va haciéndose cada vez más grande y que es lo que va a terminar nutriendo al entrenado, pero también al propio plan de entrenamiento. Entonces, en este caso vamos a hablar de plan primero, o de planificación, y luego de programación, de estructuración, de más macro. Para empezar a hablar del plan de entrenamiento y la sesión de entrenamiento, tenemos que distinguir qué es lo que hace un entrenador o qué puntos toca un entrenador a la hora de entrenar a una persona. Y ahí entran las variables de entrenamiento. Así como existen las variables fisiológicas, que son la temperatura corporal, la presión arterial, la glicemia, cosas que mide un doctor, hay variables del entrenamiento que son las que mide un entrenador. Entonces, un entrenador cuando estipula un plan de entrenamiento o marca una rutina o selecciona ejercicios, lo hace pensando en esas variables de entrenamiento que son las palancas o los puntos que va tocando a lo largo del plan. ¿Cuáles son las variables de entrenamiento? Existen muchísimas, las más importantes serían 5, que son la intensidad, el volumen, la frecuencia, la densidad y la duración. Esas son las 5 variables más importantes del entrenamiento. Son variables porque se van modificando a lo largo del plan, porque van tomando diferentes valores, porque las podemos ir estructurando y organizando a lo largo de las sesiones de entrenamiento para que vos puedas ir incrementando, disminuyendo cada uno de los variables de esas variables. Y va tomando relación con diferentes manifestaciones, en este caso del entrenamiento de la fuerza, o diferentes características del entrenamiento de la fuerza. Por eso, para cualquiera que haya hecho un plan de entrenamiento, cuando le decimos fuerza máxima, piensa muchísimo peso, pocas repeticiones. Y cuando le decimos, no sé, fuerza resistencia o fuerza resistida, a su mente vienen muchísimas repeticiones y un peso bajo. Ahí tienen pesos y repeticiones, son parte de 2 de las variables de entrenamiento que hay. Una de las más difíciles de entender, porque está entremezclado con casi todo lo que haces en tu entrenamiento, es la intensidad. La intensidad suele definirse al cuánto entreno, en términos de cuántos kilos o cuánto esfuerzo me significa la sesión de entrenamiento o el plan de entrenamiento. Y eso también se traduce luego a la fatiga. Y eso eso cuando lo asociás con el volumen, tiene una como repercusión o se puede traducir en la fatiga que genera el propio entrenamiento. Si yo te digo, no sé, Pedro, vas a hacer con 100 kilos de sentadilla, no te estoy diciendo nada, pero si te digo tenés que hacer con 100 kilos 10 repeticiones, eso se puede, según tu capacidad de entrenamiento, se puede traducir en una fatiga determinada. Pero 100 kilos sigue siendo la intensidad. Esta intensidad se puede cuantificar de muchas formas. Históricamente, la manera más común que se utilizó fue en porcentajes de tu máxima capacidad de mover peso. Entonces, volviendo a la sentadilla, suponemos que hacemos un test para conocer cuál es tu RM, tu repetición máxima, o todo el peso que podés movilizar en una sola repetición. A partir de ahí, de ese 100%, podemos obtener los porcentajes subsiguientes a la manifestación de la intensidad.
Entonces podemos calcular el 50%, el 80%, el 75%. Entonces ahí la intensidad toma como imagen el porcentaje de carga que querés utilizar en cada una de esas sesiones. A su vez también la intensidad puede ser la velocidad con la que moves la carga. Suponiendo que vos haces repeticiones y las haces con tu mayor voluntad de querer mover el peso, es decir, utilizas toda tu fuerza para mover el peso, podemos decir que la intensidad quiero que sea siempre máxima y vamos a programar una pérdida de velocidad. Entonces yo te pido, Pedro, quiero que hagas sentadilla con 100 kilos, que la muevas siempre lo más rápido que puedas y cuando yo observe que la velocidad disminuye, no vas a hacer más repeticiones. De hecho, esto se traduce lo vimos también, un reel que hicimos recientemente del encoder y también de las series clusters. Claro. En donde veías y medías eso a partir de darle más volumen sin tener que incrementar también la fatiga que le dabas al alumno. Sí, o incluso sin meterte en el concepto de volumen, el encoder te grafica la intensidad, te muestra en barritas qué tanta intensidad tuvo el entrenamiento, porque si con 100 kilos los moviste a 1 metro por segundo, la intensidad que pudiste o la potencia que pudiste generar en esa repetición logró que vos la barra la movieras a 1 metro por segundo. Entonces te va como mostrando en gráficas la intensidad de cada una de esas repeticiones. Y las series cluster lo que intenta es mantener la intensidad siempre del entrenamiento, es decir, que todas tus repeticiones se muevan rápido. Entonces, la intensidad sigue siendo ese esfuerzo que me significa el entrenamiento. Lo podemos medir entonces en porcentajes de carga, lo podemos medir en la velocidad que utilizo en el entrenamiento, lo podemos medir en repeticiones máximas. Voy a trabajar con mi 5RM. ¿Qué significa el 5RM? El peso que utilizo para hacer 5 repeticiones máximas. Volvemos a lo mismo. Si yo pude estimar mi máximo esfuerzo en un ejercicio, bueno, puedo conocer cuánto peso utilizaría para hacer 5 repeticiones, cuánto peso utilizaría para hacer 2, 3, 4, 5, 10. Rodri, digamos que alguien hace un par de semanas de un pequeño plancito para buscar su RM. O sea, 2 semanas es poco, pero 3 semanas de sentadillas, por ejemplo. Entonces, digamos que logró, para sacar la cuenta fácil, que su RM de sentadilla, el 100%, eran 100 kilos. Luego, estás hablando de 5 RM o RM para 5 repeticiones, para 10. Eso es a partir del esfuerzo que esa persona va haciendo, tipo, lo descubre en el camino o lo sacas con una fórmula. Buena pregunta. Primero se puede hacer de las dos maneras. La forma más directa es de la forma práctica. Vos decís, bueno, si conozco el 1RM o el 100%, puedo estimar el resto de los porcentajes de carga. Por regla de 3, puedo calcular el 80, el 85, y ahí hay la correlación con repeticiones. Por ejemplo, el 90% de la carga equivale al 4RM, máximo 5RM. El 75% de la carga equivale al 10RM. El 70% a las 12 repeticiones. Y así vas estimando. Siempre con más menos, ¿verdad? Porque una persona puede hacer con el 90% de la carga el 4RM o el 5RM, y si un día está muy bien, capaz que un 6. Sí, es una cosa que yo siento que a veces no es como una fórmula tan exacta, porque de repente el día que tenías RM, no dormiste tan bien la noche anterior, lo que sea, y puede que tu sesión de entrenamiento haya estado definido por eso, y de repente te das cuenta que haciendo, el 95% de lo que pensabas que era tu RM, haces 5 repeticiones. Bueno, Vadillo, González Vadillo, que es uno de los investigadores más importantes que hay de fuerza,
dice que tu fuerza y todos los porcentajes de carga, no solo el RM, todos, pueden variar hasta un 20% de una sesión de entrenamiento a otra. O sea, vos un lunes podés estar con un RM de 100 y un martes de 80. O sea que la diferencia que puede existir entre sesión de entrenamiento y sesión de entrenamiento es muy grande. Cuanto más específico y más certero y necesario sea que vos conozcas esa variación de sesión de entrenamiento a sesión de entrenamiento, es donde el ojo del entrenador tiene que estar muy afilado para darse cuenta si es un día que está muy, muy cansado, o tener algún dispositivo como un encoder que te permita conocer esa pérdida de velocidad de sesión de entrenamiento a sesión de entrenamiento. Nicolás, por ejemplo, el boxeador, él en una preparación para una pelea, dependiendo si está bajando de peso, si está entrenando mucho guanteo o mucha parte específica de entrenamiento, dependiendo si está haciendo mucho aeróbico, su RM puede variar un montón. Entonces, un día viene a entrenar y yo planifiqué que hiciese 4 series de 5 repeticiones con una carga y capaz que hacemos 3 series de 3 repeticiones con esa carga porque la velocidad con la que lo moví es mucho menos, o sucede la inversa. Entonces lo mueve mucho más rápido y sé que ese día le puedo sacar un poquito más de jugo. El conocerlo te permite saber hasta dónde puedes ir. Pero también puedes saberlo a partir de una fórmula. Hay varias fórmulas para conocer los porcentajes de carga. La que uso yo más frecuentemente, porque es la que más recuerdo, es la fórmula de Epley, que con una repetición máxima de entre 5 y 10 repeticiones te permite conocer cualquier porcentaje de carga. Y buscar entre 5 y 10 repeticiones máximas es fácil, o es relativamente fácil. Con 2 series de aproximación, viendo al alumno cómo mueve el peso, en la tercera serie tranquilamente le puedes poner un peso como para que haga 5, 6, 7, 8, 9 repeticiones máximas. Entonces con ese número podés estimar cualquier otro porcentaje de carga, que es en forma estimativa. Después hay diferentes personas y cómo el entrenamiento de cada una de esas personas le permite mover el peso de manera diferente. Entonces una de las cosas que siempre me preguntaban los alumnos con otras fórmulas. Hay fórmulas que te permiten, por ejemplo, estimar el porcentaje de la carga de entre 5 y 20 repeticiones. El problema con esas fórmulas es que el margen es tan grande que depende de la persona, del entrenamiento que ya tenga, cómo se puede mover en esas repeticiones. Un ejemplo. Un powerlifter que está muy acostumbrado a mover mucho peso y pocas repeticiones se siente mucho más cómodo haciendo con el 5RM. Entonces cuando vos le propones hacer entre 5 y 20, si él hace 5, le va a salir mucho mejor la evaluación o le va a salir más certero porque es a donde está acostumbrado que el 20RM. Entonces supongamos que vos le querés estimar el 20RM. Vos querés conocer qué peso utiliza para hacer 20 repeticiones. Y la fórmula que utilizaste fue de 5 repeticiones máximas. Muy probablemente ese 20RM le quede sobreestimado. Es decir, le va a dar un peso altísimo y ni en pedo va a poder hacer 20 repeticiones porque su entrenamiento lo habituó a hacer 5 repeticiones. Lo mismo puede pasar con un corredor. Un corredor que está acostumbrado a hacer muchas repeticiones o a hacer esfuerzos largos en el tiempo, le pido que haga 20 repeticiones y quiero estimar el 5RM y me va a dar que tiene un peso altísimo y ni en pedo usa 5 repeticiones. Entonces, la inteligencia del entrenador es saber a quién estoy evaluando y qué herramienta voy a utilizar para evaluarlo. Pero bueno, en la mayoría de los casos, fórmulas como esta de Epley te pueden servir para conocer porcentaje de carga de casi cualquier persona. Y volviendo al tema de, bueno, en este caso creo que ya tenemos bastante claro lo que significa la intensidad y luego de estos 5 pilares que hablaste para saber, como para estimar mejor la programación de entrenamiento. Bueno, ya tenemos la intensidad, ahora vamos con ¿cuál? La intensidad luego sería, en orden de importancia, el volumen. Ok. El volumen de entrenamiento es cuánto entrenamos, la cantidad de entrenamiento. La forma más fácil de numerificar o de, estimar
el volumen de entrenamiento es multiplicando las repeticiones por las series. Entonces sabes ahí cuántas repeticiones por series hiciste en una sesión de entrenamiento. El volumen de entrenamiento es todo lo que voy a hacer o todas las repeticiones que voy a realizar en mi sesión de entrenamiento con una carga determinada. Y depende cuánto volumen yo realice con un determinado peso, la fatiga que voy a crear. Y es ahí lo que decíamos recién de cuánto me desgasta la sesión de entrenamiento. Lo interesante del volumen es que está muy bien identificado cuál es el volumen óptimo para cada tipo de fuerza que quiera entrenar. Un ejemplo. Tenemos un alumno que está haciendo un entrenamiento de hipertrofia, quiere ganar masa muscular. Y yo sé que quiero comenzar entrenando con un rango de 10 repeticiones. Pero leí en la revista Muscle Mag que, no sé, X fisicoculturista hace 5 series de 10 repeticiones. Entonces capaz que para cada ejercicio hace 50 repeticiones de un determinado ejercicio con un esfuerzo alto. Llega todas al fallo. El volumen que le propuse a mi alumno es altísimo. Son muchísimas repeticiones con muchísimo peso y un esfuerzo muy alto. Entonces el volumen de entrenamiento del cual me tengo que recuperar es excesivo. ¿Cuánto tiempo necesito para recuperarme de esa sesión de entrenamiento? Es muy probable que necesite mucho tiempo para estar disponible para poder volver a entrenar. Eso, Mike Israeli, que fue uno de los que estudió más el volumen de entrenamiento, lo llamó el volumen óptimo recuperable. El volumen óptimo recuperable normalmente se estima en la semana de entrenamiento. ¿Cuánto entrenamiento realizo a la semana? ¿Cuánto volumen realizo a la semana de entrenamiento del cual me puedo recuperar? Y obviamente es muy variable, depende mucho del músculo que esté entrenando, depende mucho de los tipos de ejercicio que esté utilizando y depende mucho de la persona que esté entrenando. Cuanto más experiencia tengo entrenando, a mayor volumen me puedo recuperar. Pero estimativamente, por ejemplo, volviendo a un caso de hipertrofia, se estima que una persona puede realizar en promedio unas 20 series semanales de un determinado músculo. ¿Qué quiere decir que todas las personas tengan que hacer 20 series semanales de un determinado músculo? No. Ese puede ser mi primer objetivo, lograr hacer 20 series semanales de ese músculo. ¿Me pude recuperar de ese entrenamiento? ¿Cómo yo la próxima vez que volví a entrenar, pude realizar la sesión de entrenamiento o estaba muerto? Si estaba muerto, el volumen fue excesivo. Si estaba muerto, capaz que lo tengo que seguir por un ciclo que sea como una especie de descarga donde voy a hacer menos volumen. Y es ahí donde entra la siguiente parte de toda esta charla, que sería la parte de la programación. Pero el volumen de entrenamiento sigue siendo toda esa cantidad de entrenamiento que realizo que hace a todo ese esfuerzo que requiere mi alumno para realizar las sesiones de entrenamiento. Bueno, Rodri, entonces sabemos que la cantidad de volumen que haga una persona entrenando también, y bueno, ahora también que mencionas lo de Mike Israel, vi un video de él donde estaba haciendo como una reseña de un fisiculturista, bueno, anabólico para hasta las cejas, donde su plan de entrenamiento era cada hora hacer 2 sets de el músculo que estuviese haciendo. Entonces era una sesión de entrenamiento de 8 horas en el gimnasio, porque tenía... O sea, el periodo de trabajo eran como 20 minutos y luego descansaba los 40 y volvía a hacer. Era una cosa absurda. Pero eso nos lleva también como a hablar un poco de la frecuencia. O sea, de si hago 50 entonces repeticiones, mi volumen de entrenamiento es 50 repeticiones de algo y resulta que es más allá de lo que me puedo recuperar, ¿cómo determina eso entonces la frecuencia de entrenamiento? Bueno, la frecuencia de entrenamiento tiene obviamente mucha relación tanto con la intensidad como con el volumen. Está muy relacionada con el volumen porque dependiendo la cantidad de veces por semana que mi alumno disponga para entrenar,
es la cantidad de volumen que le voy a proponer en cada una de esas sesiones de entrenamiento. A mí me gusta mostrárselo a mis alumnos como si fuese una pizza. Vos tenés una pizza en donde cada slide de pizza es una sesión de entrenamiento. Claro, si vos venís 2 veces por semana, yo tengo que partir la pizza al medio y me quedan 2 sesiones de entrenamiento con un volumen alto. Sería una pizza napoletana, en ese caso. Sería una pizza napolitana. ¿La pizza napolitana se parte del 2? Por el volumen. Ah. De hecho, o sea, la tienes que doblar. Es como si tuviese que Claro. hacer, no sé, 2 horas de Ahí va. en vez de un octavo. Exacto. Bueno, por ejemplo, me sucedió con un alumno que él entrenaba 3 veces por semana, ya venía hace mucho tiempo entrenando, y por su trabajo tuvo que pasar a 2 veces por semana. Y yo tuve que empaquetar casi el volumen de 3 días en 2 días, lo cual le significa a él que puede entrenar el lunes y regresa a entrenar recién el jueves. Porque él necesita tanto tiempo para recuperarse de la sesión del lunes que hasta el jueves no lo puede repetir. Y esa sesión de entrenamiento le queda mucho más larga, mucho más densa, que esos son variables que vamos a hablar ahora. Pero la frecuencia está determinada mucho por eso, por el volumen. Si tengo un alumno que viene todos los días a entrenar al gimnasio, en esos todos los días que va a entrenar, capaz que los volúmenes son mucho más pequeños, los tipos de ejercicios que utilizo son capaz que más aislados, o ejercicios que tengan mucho menos demanda. Capaz que utilizo ejercicios más poliarticulares y demandantes en ciertos días y otros días hago ejercicios más analíticos. Hay un día en donde capaz que me puedo permitir hacer ejercicios que son más inespecíficos o, si se quiere, no sé, más secundarios o accesorios. Entonces, te permite hacer otras cosas, una frecuencia más alta, que no te lo permite hacer una frecuencia más baja. Pero no quiere decir que uno o lo otro sea malo. El ingenio del entrenador está en que vos juegues con las variables de entrenamiento para ajustarse a la frecuencia de entrenamiento que tenga. Y después, en función de la disponibilidad del alumno, es que puedas a lo largo del plan ir diciendo, bueno, mira, en este momento necesito que vengas 3 veces, más adelante sería bueno que vinieras 4, para poner los números. Recién decíamos, quiero hacer un volumen semanal de 15 repeticiones de bíceps. 15 series de bíceps. Entonces, si vengo 3 veces por semana, yo sé que el día 1 voy a tener que hacer 5 series, el día 2 5 series, el día 3 5 series. Ahí tengo las 15. Sin embargo, si viene 4 o si viene 5, puedo hacer 3 series de bíceps cada día. Y completo las 15. Es muy diferente recuperarte de 3 series exigentes a recuperarte de 5 series exigentes. Entonces ahí es donde entra la magia de la planificación. Y en ese contexto, ¿a qué te refieres entonces con densidad? O sea, ¿qué marca la densidad de ese entrenamiento? La densidad del entrenamiento es la relación que existe entre las pausas y el trabajo. Un entrenamiento más denso es un entrenamiento que tiene mucho trabajo, poco descanso. Un entrenamiento más denso es un entrenamiento que capaz que utiliza una estrategia que te hace maximizar los tiempos y disminuir las pausas. Como el CrossFit, por ejemplo. Bueno, el CrossFit es un entrenamiento hiperdenso. Sí. Hiperdenso. Lo que busca es mantenerte más tiempo haciendo cosas y achicar lo más posible los tiempos de pausa. Claro, para ciertos momentos, densificar el entrenamiento está muy bueno, porque o tenés poco tiempo, o lo que estás buscando es algo más metabólico, o lo que estás buscando es algo más cardiovascular, o estás buscando algún tipo de impacto en esa sesión de entrenamiento más específico en un músculo. Entonces, densificás el entrenamiento, lo comprimís tanto que lográs poner mucho en poco tiempo. Pero es contraproducente para otras cosas. Por ejemplo, para desarrollar la fuerza, se requieren pausas más largas, como habíamos hablado de las series cluster. Entonces, una serie cluster en una clase de CrossFit no entraría. O no entraría en una clase específica o lo que uno piensa como una clase de CrossFit. Sí, de hecho, eso se ve como en las planificaciones de distintos box, donde hay una clase específica, o digamos como para un grupo de personas específico, donde es muchísimo, muchísimo más denso, en el sentido de que el bloque de fuerza no solamente tiene, digamos, sentadillas, sino que además tiene sentadilla búlgara, por ejemplo. Sentadilla y sentadilla búlgara y de repente otra cosa más.
no te da suficiente tiempo como para querer, o sea, ni para entrar psicológicamente en el lugar que tienes que tener para buscar, no sé, un 3RM de sentadilla y poder desarrollar esa fuerza, y tampoco físicamente te da como el espacio para tener ese tiempo de recuperación para ir, bajar y subir Claro. con ese peso. Sí, obvio. Un ejemplo que puede quedar mucho más claro capaz para para las personas que no entienden tanto de entrenamiento, para ver la densidad, puede ser un plan de entrenamiento de una persona que hace, por ejemplo, 3 series de sentadilla, 4 series de sentadilla, 5 series de sentadilla. Por ejemplo, comienza su plan haciendo 2 semanas de 3 series de 10 repeticiones de sentadilla. Continúa su plan 2 semanas más, o sea, la 3 y la 4, de 4 series de 10 repeticiones de sentadilla. Y cierra el entrenamiento, o continúa el entrenamiento con 2 semanas más, es decir, 5 y 6, de 5 series de 10 repeticiones de la sentadilla. Capaz que le puedo pedir las primeras 2 semanas realizar esas 3 series con un peso alto, que se tome tiempo para llegar a la carga, hacer muchas series de aproximación para que el alumno se sienta seguro del peso que está utilizando y se familiariza con el ejercicio, lo entiende, lo aprende y lo hace de manera correcta. Le digo que haga pausas largas, que se asegure que esas 10 repeticiones le salgan bien, etc. Capaz que cuando ya estás en la 6ª semana, mi propuesta es que continúe haciendo esas 10 repeticiones, pero ahora haga 5 series y que intente reducir las pausas para que le lleve un tiempo similar a hacer 3 series que hacer 5 series. Que la sesión de entrenamiento que antes te llevaba 1 hora, ahora te lleve 1 hora y poquito. Entonces, de una manera indirecta, jugaste con la densidad del entrenamiento, forzaste más las estructuras de tu alumno porque él se tuvo que preparar más para poder sostener más series, con menos tiempo de pausa, es mucho más exigente, más demandante, me tuve que recuperar más rápido o tuve que empezar a asimilar el entrenamiento para poder recuperarme cada vez más rápido, y de esa manera estoy haciendo un entrenamiento muchísimo más denso, con mucho más volumen, del cual me tengo que recuperar. Entonces, ahí tuve modificaciones del volumen, modificaciones de la densidad y hasta incluso puede ser de la frecuencia de entrenamiento. O sea, paso de entrenar 2 veces por semana a entrenar 4 veces por semana. Lo cual también repercute en el volumen semanal. Entonces están todas las variables como intermezcladas las unas con las otras. Y otro aspecto importante de la densidad es que muchas veces hablamos de la densidad intrasesión, que es esas pausas, esas micropausas de serie y serie o macropausas de ejercicio a ejercicio. Pero también podemos hablar de la densidad intersesión, que es decir, cuánto tiempo dejo entre una sesión de entrenamiento y la siguiente. ¿Cuántas horas necesito para recuperarme lo suficiente para poder hacer otra sesión de entrenamiento? Entonces ahí, de nuevo, entra la frecuencia, obviamente la cantidad de veces por semana que entrene, pero también el armado del plan. Por ejemplo, un alumno que entrena todos los días, muy probablemente, dependiendo del volumen que utilice de cada uno de los ejercicios y cómo arme el plan de entrenamiento, tenga que ir variando lo que haga cada día. Si yo le propongo algo de mucha intensidad el día 1 y lo quiero repetir el día 2, es muy probable que no lo pueda hacer. Entonces ahí las estrategias pasan por el armado de las sesiones, cómo distribuyo los ejercicios a lo largo de la semana, cómo distribuyo las cargas a lo largo de la semana, que puedo utilizar días muy intensos y días menos intensos, puedo utilizar días con mucho volumen y días con poco volumen. Puedo hacer sesiones de entrenamiento o planes de entrenamiento en donde me interese estresar un patrón. Volvemos a la sentadilla. Normalmente, o la mayoría de los entrenadores planifican, por ejemplo, 1 vez por semana una sentadilla pesada. Que ese es el día donde voy a buscar SRM, es ese día donde voy a mejorar el ejercicio, etc. Pero eso no quiere decir que esa sentadilla no la puedas repetir otro día de la semana. Entonces un día yo quiero buscar el RM, otro día puedo buscar velocidad,
Y otro día quiero hacer un trabajo más de resistencia. Y 3 veces por semana hice sentadilla. Capaz que en diferentes ejercicios o en el mismo ejercicio repetido 3 veces, pero en diferentes partes o diferentes formas de entrenarlo. Entonces, las variables de entrenamiento te dan posibilidades ilimitadas dependiendo para qué lo quieras hacer, porque también el entrenamiento se puede convertir en un circo. Hago lo que quiera el lunes, el miércoles hago otra cosa, el viernes hago otra. Y lo que pinte, pues si no es un popurrí de ejercicios y sesiones. De rutina, o sea, se puede convertir en ser que alguien vaya a hacer solamente rutinas aleatorias que se han visto por allí. Y peor, de ejercicios aleatorios. O sea, ¿cuántas personas ven un ejercicio en Instagram y dicen, quiero hacer esto? Sí. ¿En qué contexto? ¿De Sí. qué manera? Sí. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuánto peso? ¿Cuántas series? ¿Cuántas repeticiones? ¿Con qué descanso? Sin saber también como todo el volumen de entrenamiento que esa persona que la está recomendando que puede tener. Ahora que mencionas, por ejemplo, lo de las distintas variables que un mismo ejercicio puede tener, me recuerda la planificación que estoy haciendo ahora, donde hay veces donde, digamos que el día pesado es el lunes, tanto de sentadilla como back squat y front squat, pero de repente se repite el viernes y los porcentajes de front son sumamente muchísimo más bajos, pero lo hacen con la intención de como que la palabra es como reforzar las posiciones y los movimientos. Si bien la planificación no es, o el seguimiento de la planificación no es en persona, al menos te dan el suficiente contexto como para decidir cómo realizar ese ejercicio en ese momento. O sea, el saber que el fin de ese ejercicio en ese punto de la semana es porque, no sé, quiero mejorar como mi posición del rack haciendo sentadillas, entonces voy a hacer como zombie squats, por ejemplo, para no irme hacia adelante cuando bajo y subo, por más que sepa que es un volumen o que es una intensidad baja en cuanto a carga se refiere, aún así se toma como una sesión importante dentro como del gran marco de todo, o sea, tratarle con respeto también. Y ahora que también habías mencionado, cuando estamos hablando de la diferencia entre hacer 3 series a 5 series, ya luego de haberle dado un buen volumen de entrenamiento al alumno, dijiste de pasar a hacer, no sé, una sesión de 1 hora a una hora y poquito, o sea, y eso también nos lleva a hablar de la duración. Claro, ahí tenés la quinta variable de entrenamiento de las más importantes, que es la duración, que sería la cantidad de tiempo que te pasas en el gimnasio entrenando, que obviamente está interrelacionada con todas las anteriores, porque con frecuencias más altas tus sesiones de entrenamiento pueden ser más bajas, entonces la duración va a ser más corta. Con frecuencias de entrenamiento más bajas, tus sesiones de entrenamiento pueden ser más largas. Con densidades más altas, es decir, con sesiones de entrenamiento más densas, tus sesiones de entrenamiento van a ser más cortas, es decir, que la duración va a durar menos. Y después depende mucho de lo que quieras hacer durante cada una de las sesiones de entrenamiento. Es importante el contexto siempre. Yo creo que la dificultad que muchas veces el alumno se encuentra a la hora de realizar un plan es de entender cómo la sesión de entrenamiento se contextualiza dentro del plan, lo que vos decías recién. Me pasó, por ejemplo, con una alumna que ella entrena todos los días, entrena muy bien, tiene un buen nivel de entrenamiento como para recuperarse de sesión a sesión y está muy habituada a darlo todo. Pero claro, yo en la semana siempre corto con una rutina que es zona media, core, un poco más de brazos, más analíticos. Refuerzo algún patrón que yo siento que ella está como más oxidada, hago algo más de cadera, más un pie. Y a veces eso a ella la fastidia, porque es como, ¿qué estoy haciendo? Es que claro, lo que estás haciendo es lo que le va a dar después sustento a lo otro que querés hacer. No es siempre venir a darlo todo.
Son esas pequeñas sesiones las que hacen diferencias en las grandes sesiones. Y claro, si lo comparas con lo que hace un alumno que viene 2 veces por semana, ves que ese tipo viene al gimnasio y está capaz que 1 hora 45 dándole. Es que viene 2 veces por semana. Entonces cuando lo lográs contextualizar y lográs entenderlo en un plan y lográs ver la pizza, ahí sí es cuando decís, claro, mirá, es que yo tengo una pizza de 5 partes y cada una de las partes son importantes. Él tiene una pizza de 3 partes, cada una de las partes son importantes, pero le tiene que meter mucho huevo a cada una de esas partes para que le termine resultando un buen plan de entrenamiento. Cuando el alumno logra entender en qué contexto se encuentra el plan de entrenamiento, entiende perfectamente que el volumen es una cosa, que la intensidad es otra cosa, que la densidad es otra cosa, que la frecuencia es otra cosa, que cada una funciona intermezclada con la otra, que necesita de lo uno de lo otro para ir retroalimentándose para poder sostener el plan de entrenamiento. Y todo eso le va a dar contexto luego al armado de la sesión de entrenamiento. Y yo como alumno, justamente ahora que hablas del contexto, para mí es una cosa sumamente importante y como agradezco también que haya sido de los pilares que hablamos en el primer episodio, porque creo que como persona que de repente si tienes la disponibilidad y la voluntad y la disciplina para ir, no sé, de 6, 7 días a la semana, 5 o 6 veces al gimnasio, de repente puedes caer en este pensamiento de que estás haciendo algo o mundano o aburrido o repetitivo sin ningún tipo de norte. Y es allí donde el confiar en la persona que te está haciendo la planificación, saber que te están llevando a algún sitio, saber que estos días de intensidad más baja, digamos como intensidad lo que pueda sentir un alumno de volumen más bajo, tiene aún así su lugar dentro de todo lo que vas a hacer, y saber además que es necesario, y saber que esa persona o ese plan o esa estructura donde estás haciendo o donde estás confiando para llevar a cabo como tus entrenamientos y tal, te lo contextualizan de una manera como para tener fe y saber y hacer las cosas con convicción, porque una cosa que pasa un poco con frecuencia ahora, o sea, que tengo este tiempo haciendo CrossFit, que la gente de repente se siente decepcionada porque sienten que está haciendo lo mismo que hace una semana o 2. Entonces tienen como este error de pensar que la planificación puede ser perezosa por el hecho que es igual o muy parecida a la de la semana anterior, obviando el contexto de que, por ejemplo, puede ser un entrenamiento para probar las capacidades que uno como alumno tiene, sea en el marco del peso con el que uno lo está haciendo, con el tiempo en el que uno realiza esa tarea. Y yo siento que algo muy importante para cualquier entrenador, haga la planificación que sea que haga, bien sea como tú haces, 1 a 1 con tu alumno allí, o incluso haciendo una planificación a distancia, entregando solamente, no sé, una hoja de Excel, lo que sea. Siento que tener todas estas cosas claras que estamos hablando y que vamos a hablar también en los siguientes episodios, pero comunicarlo de manera eficiente y efectiva para que la persona sepa y se maneje dentro de ese contexto y sepa por qué hace las cosas, es de igual importancia a la calidad de la planificación que estás haciendo, siento yo. Y bueno, esto nos lleva a terminarlo aquí, Rodri. Bueno, Pedro, me alegra verte fascinado con estos temas, a veces tan engorrosos y a veces tan tediosos, que tan poco espacio le damos en los telediarios y en los informativos, que por ahí estarán hablando de otras cosas que ellos creen que son importantes, como por ejemplo, no sé, la inflación tal vez, pero ¿cuándo un diario titula "Nos pasamos de volumen"? ¿Cuándo vieron en algún diario de este país decir "la intensidad fue insuficiente"? Nunca. Muy densa esta sesión. Esto ha sido muy denso, y como el episodio se está volviendo un tanto denso también, nos despedimos para no así asegurarles que nuevamente regresaremos con otro episodio de la Academia. Y te agradezco, Pedro, porque
En esta compañía y en este vínculo que estamos teniendo con ustedes, les aseguramos que el próximo episodio va a ser tanto o mejor que este, porque no se lo pueden perder, porque en el próximo episodio, Pedro, estaremos hablando de programación del entrenamiento y veremos cómo armar la sesión de entrenamiento y cómo esas sesiones de entrenamiento van a ir retroalimentando al plan. Así que espero no se lo pierdan, los veremos por aquí. Gracias, Pedro. Gracias, Rodri. Nos vemos la próxima.